Buenos días a todos. En una ocasión estaba Francisco Pola en un festival de San Sebastián donde le rendían un homenaje. Accedió a tener una rueda con los periodistas sin tiempo. Y en un momento determinado le preguntaron dónde radica el éxito de sus películas, porque están consideradas de las mejores de la historia del cine. Y Coppola se quedó pensativo y dijo, bueno, hay una parte que es importante, se ha trabajado mucho. Hay mucho trabajo en cada una de ellas. Siguió pensando y dijo, bueno, también hay mucha creatividad. Mi equipo es muy creativo, arriesga mucho, prueba mucho. Pero hay un tercer factor que es el que para mí es más importante y es la inseguridad. Porque la inseguridad nos hace mejores. Yo que soy un gran seguidor de Nadal, el tenista, me gusta mucho su actitud y lo sigo regularmente y cuando hago cualquier cosa hablo de él. Él dice, soy muy inseguro, por eso no soy vanidoso. Indudablemente, cuando uno llega a un congreso, yo siempre me siento inseguro, antes, durante y después. He dado cientos de conferencias y sigo sintiéndome inseguro. Pero no es una inseguridad que me para, es una inseguridad que me posiciona. Y cuando hablan dos personas con las que me han precedido, yo digo, ¿y yo qué voy a decir? Así que esa es una constante y una tendencia en mi vida, pero repito, nunca me para. Y esto va a tener que ver con algo que tenemos que ver con los seres humanos. Los seres humanos estamos condenados a la trascendencia, no estamos predeterminados como los animales. ¿Qué significa esto? Que hay dos fuerzas con las que nos movemos. Una es el destino, que es externa y es fija, y otra es el carácter. El carácter no es fácil de cambiar, pero en el carácter sí podemos intervenir. Así que por aquí armo toda la historia. Indudablemente parece que hoy nos han tocado los terapeutas veteranos. Yo fundé la Escuela de Psicoterapia de Valencia hace 31 años. Llevo más de 31 años trabajando de terapeuta. He conocido diversos métodos terapéuticos, pero si tuviera que encuadrar, yo creo que tengo como 4 grandes esencias. Una es mi vida familiar. Nací en un pueblo, me crié en un pueblo y entendí la vida desde la naturaleza. Un segundo factor es que estuve trabajando en banca muchos años y tuve la gran fortuna de algo que ya en mí era propio. Trabajé en más de 50 oficinas, quiere decir que se hacía lo mismo de diferente manera con diferentes personas. Es decir, realmente me dio mucho baje. El tercero es obviamente mi experiencia terapéutica. He tenido grandes maestros, he visitado muchos lugares para aprender y creo que he aprendido un poco de cada uno. Y la cuarta es el viajar. Si a mí me describes, yo digo que soy prioritariamente un viajero. He visitado todo el mundo. He visitado ya no sé cuántas decenas de países, he visto ritos, he visto tradiciones, he visto sistemas curanderiles, he estado muchos meses con chamanes, pero al final, cuando termino, vuelvo otra vez a lo mismo. Me encuentro con que de pronto me digo, si es que no sabes nada. ¿Y qué es el sentido de esta charla mía? Pues parto de una vez más de que no sé nada. ¿Por qué? Básicamente yo me describo como terapeuta. No me preocupan los métodos que conozco o no conozco, pero soy terapeuta. No me pongo nunca objetivos. Ni soy A ni soy B. La gente me los pone, pero yo no. Y desde luego tengo claramente una vocación y es de ayudar a la gente a resolver sus problemas personales y a restaurar la vida que muchas veces han perdido. Y ese es mi gran objetivo. O sea que es como mi objetivo existencial, diríamos. ¿Esto qué significa? Que la gente tenemos muchos padecimientos. Y cuando se tienen muchos padecimientos se quieren pocos consejos y muchas soluciones. Por eso ayer decía lo importante de las reuniones de los profesionales para buscar respuestas. Ayer te comentaba que parece que habías tomado algún pedazo de mis textos. Porque ¿para quién trabajamos? Yo trabajo para el otro, pero no siempre lo he hecho. Muchas veces he trabajado para mí. Y esto me parece legítimo.
Cuando uno lleva muchos años no se preocupa tanto del reconocimiento, porque ya lo ha tenido y ya lo tiene. Pero cuando uno está empezando, no hay ningún problema en que uno quiera hacer la cosa bien para tomar una posición y tome un sitio. No hay ningún problema y además tenéis que hacerlo. Cuando superviso hay gente que quiere el reconocimiento del cliente y yo digo, de acuerdo, obténlo, prepárate muy bien, hazlo muy bien y verás cómo te lo van a dar. Es decir, ese es un tránsito de vida. Y lo que no podemos hacer es cerrar la vida a una cuestión, sino ver que estamos en tránsito y que en las distintas etapas de la vida vivimos de un modo o vivimos de otro. Así que el nacimiento de un profesional, este oficio creo que se aprende de joven y se saca en esencia cuando uno es más mayor, cuando tiene ya más de X años. Porque ya ha sedimentado, porque ya no tiene necesidad de ciertas cosas, pero esa energía vital de cuando alguien inicia, yo la sigo echando en falta. Me encantaba. Y por eso prefiero quitarme los saberes para volver a empezar. ¿De qué va mi charla? El poder de sanación en terapia. Es muy fácil. He visto muchos trabajos de todo tipo. He visto constelaciones que me han parecido fantásticas. Pero al poco, como he tenido la posibilidad de seguir a mucha gente, porque algunos son de Valencia, han sido clientes, me han consultado, he visto que cuando ha terminado la constelación han pasado por la papelera y la han dejado allí. He visto muchas sesiones de terapia que ocurre lo mismo. Y entonces me he hecho otra pregunta. Decía Mario Benedetti, ahora que conocemos todas las respuestas nos han cambiado las preguntas. Para mí lo importante en este momento es que estoy cambiándome todas las preguntas. Y recuerdo cuando Pancho Neves me decía que lo importante eran las preguntas y no tanto las respuestas. Yo era principiante y decía, no hombre, ¿cómo es necesario? Por el amor de Dios, que yo... Es cierto, ahora prefiero las preguntas. Y a partir de aquí me digo, ¿sanan los métodos o sanan las personas? ¿Quién ayuda? ¿Qué ayuda y qué no ayuda? ¿Por qué las personas tenemos tantos problemas en sanar y en crecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, a partir de ahí me he puesto a mirar a los maestros que tuve, a otros compañeros que tengo, a alumnos que tengo, me gusta mucho mirar cómo lo hacen, y me he puesto a mirar. Lo que voy a describir no es una cuestión acabada. Este año he comenzado un curso que se llama El poder de sanación en terapia, y lo que hago es trabajar con profesionales para ver cómo hacen y cómo no hacen. Y lo que me doy mucha cuenta, y me doy perfecta cuenta, es como hay siempre como un doble mensaje. Quiero, pero temo. O sea, es un acto de apertura y un acto de retracción. Y a partir de ahí surgen todas las sombras. Así que en el tiempo que tengo voy a tratar de describir algunas de estos aspectos que me parecen de interés. El primero que tengo que decir es que todas las cosas son en su contexto. Le preguntaron una vez a Einstein qué era la cosa más importante que tenía que resolver el ser humano. Y él dijo, bueno, saber si este universo es amistoso o no lo es. ¿Es amistosa nuestra sociedad? Es la primera pregunta. Así que me gusta mucho observar las líneas sociales. El progreso ha sido el activante y el progreso ha tenido unas consecuencias. Recuerdo cuando la gente se sentaba en la mesa, eran 4 y eran 4 hablando. Ahora se sientan 8. 4 y su teléfono móvil. Y hablan por su teléfono móvil. Y se cuentan batallas de su teléfono móvil. Ya sé que ayer sonó mi móvil. No, pero es casual. Yo no tengo nada de eso y lo llevo porque era necesario. La llamada era otra. No uso estas cosas. Es la única forma de conservar un poco de salud. Me voy dando cuenta cómo nos orientamos y estamos orientados al consumismo, a lo rápido, a lo estimulante. Pero no es que ocurra eso, es que hemos de ver qué es la consecuencia que tiene. Es que nos estamos volviendo muy egocéntricos. Es que recuerdo todavía a Bush cuando después del atentado a las Torres Gemelas, 15 o 20 días después dijo, salgan ustedes a comprar y olviden lo que ha ocurrido. Lo que decir, parece que el comprar es la medida más rápida para volver a la felicidad. Esto, indudablemente, nosotros lo vemos, lo escuchamos, pero todos los días nos va tocando. Y de pronto, todo esto nos va influyendo. Así que, de pronto nos estamos dando cuenta, o no nos estamos dando cuenta, de que queremos remedios rápidos. Y cuando vamos a las familias
cuando uno visita un colegio y te hablan de lo que allí ocurre, pues la gente dice, falta mucha atención para los chicos. Cuando tienen que cubrir, o los padres tienen muchos problemas, porque ahora hay demasiados problemas, o por el contrario, compran cualquier artilugio para entretenerse, y se nos está olvidando algo que es fundamental. Cuando uno visita Kenia y se va a ver los grupos étnicos, allí saben que un chico gana la seguridad cuando es cogido con muchos brazos amorosos. A nosotros se nos ha olvidado que construir una sociedad requiere muchos brazos amorosos y requiere tiempo. Si estamos en el entretenimiento, es obvio que no lo tenemos. Así que el contexto no es que me interese solo porque me interesa, es porque quiero saber cómo una persona viene a mí o viene a nosotros y en qué entorno se mueve. Por una razón muy simple, porque yo tengo que colocar ya las respuestas a todo eso. A partir de ahí me voy al segundo punto, que sería el cambio. El cambio en terapia. Repito, desde cualquier modo terapéutico, porque estoy generalizando. Y la primera cuestión es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Es una cuestión facilísima. Es que nosotros estamos hechos de materia y de energía. Pero se nos olvida a veces lo de la energía. La energía tiene que ver con el movimiento. Pero la energía está en todas partes. Nosotros tenemos una concepción muy racional de las cosas, muy explicada de las cosas. Explicamos muy bien las cosas, pero a mí ya no me interesan las explicaciones, me interesan las acciones. Entonces dejo de explicar y me voy a la energía. ¿Dónde está la energía? Es indudable que tengo que cuestionar la razón, que me da 1000 respuestas, pero no me dan las respuestas básicas de por qué a mí me ocurrió algo o no me ocurrió. Hay una respuesta de la vida, porque te ocurrió, punto y se acabó. Es decir, a ti te tocó eso en este sorteo, porque las leyes de la vida no las manejamos los humanos. Entonces, ¿dónde está la energía? Absolutamente en todo. Energía corporal, energía emocional, energía mental, energía espiritual, energía vinculativa. Tenemos energía con el dinero, tenemos energía con la posición social, tenemos energía con la pasión que tenemos en las cosas, tenemos un montón de virtudes que contienen energía. Entonces está en todas partes, pero nosotros creo que no hemos desarrollado suficientemente estas fuentes de energía. Bueno, ¿qué significa tener energía? Pues prácticamente casi todo lo que nos ocurre en la vida tiene que ver con eso. Pero energía, ¿qué quiere decir? No, si todos tenemos energía. ¿Pero en qué la gastamos? Normalmente la gastamos en el vivir cotidiano. Lo que quiere decir, la energía que tenemos está consumida. Y cuando queremos hacer un cambio, ¿qué se requiere? Pues da lo mismo que sea estudiar inglés, que aprender a cocinar, que vamos a necesitar energía. Y el proceso de terapia requiere mucha energía. La energía para poder realizar algo tiene que ser poder personal o energía disponible. Es el mismo nombre, energía disponible o poder personal. El tema del poder, yo llevo con él algo así como 27, 28 años de mi vida profesional. O sea, es uno de los temas que me enganchó en su día. Entonces, si yo no dispongo de energía, ¿cómo voy a poder hacer esta secuencia? No, pero es que el cambio, tú vas al médico y te da una aspirina, una receta y ya está. Sí, y en muchas ocasiones los terapeutas inconscientemente estamos haciendo lo mismo. Pero no, el cambio es una cosa bastante... O sea, yo escucho decenas de veces que el cambio es fácil. No, el cambio es una cosa difícil. Y vamos a darle los nombres que tiene. ¿Por qué es difícil? Pues primero, por una razón muy simple. Porque el cambio es igual al crecimiento, es igual a la terapia. Y requiere movimiento. Cambiar a veces hay que dejar hábitos, a veces hay que dejar parejas, a veces hay que dejar tendencias vitales, a veces hay que dejar los espacios de confort y de seguridad, y eso es vertiginoso, da miedo. Y entonces uno se retrae. Ah, pero ¿a dónde voy con el cambio? A la incertidumbre, no vamos a saber qué va a pasar. Pero no, es que vamos al vacío, es que hay la incertidumbre. Ay, pero es que eso yo lo temo. Claro que lo temes. Todos lo tememos. Así que de pronto hacemos una especie de sí, pero no. Lo he dicho todo el mundo, he dicho la mayor parte de las ocasiones. Sí, pero no. Entonces hay otra vez como dos fuerzas. Pero esto no es simplemente así. Las personas realmente, a veces en su padecimiento, quieren salir de esa secuencia. Bueno, ¿tenemos energía? Si no tenemos energía, ¿quién la pone?
Yo digo que en unos tránsitos los tiene que poner el terapeuta, y lo voy a explicar después. ¿Tenemos apoyos suficientes? A veces tampoco. ¿Es amorosa, es amistosa esta sociedad? ¿Por qué lo íntimo lo hacemos privado? Así que nos vamos enredando en estas historias. Y de pronto me voy a razones por lo que la gente no puede cambiar o no cambia. La primera cuestión que tendría que describir es simple. Porque no sabe, porque no puede, porque no quiere. Una cosa es dar el mapa y otra cosa es caminar el territorio. Si a mí me dicen ahora de subir el Everest, digo ya, se está allí. Pero ¿cómo subo eso? Y de pronto, ¿quién es mi guía? El camino se anda mejor con un guía. Si uno entra en la Amazonía y llevas un guía, entras y sales. Porque si no llevas un guía, Ave María Purísima, ¿dónde acabas? Probablemente no sabes. El guía es una cuestión muy importante, es una cuestión básica, y si nosotros somos guías, necesitamos darle a esto, bueno, conocer bien el territorio. Porque cuando vas con un guía que no conoce el territorio, Ave María Purísima. Yo hice un tránsito por la Amazonía con un tipo que le dijeron que iba a ir a un lugar, y el hombre pensó que con zapatos iba estupendo, cuando le dije, no, si tenemos que entrar en la selva. Bueno, o imagináis a aquel hombre guardando sus zapatos para no ensuciarse en los zapatos. Bueno, al final decidió que si se ensuciaban daba lo mismo y que se metía en el fondo si hacía falta, y ahí caminamos bien. Entonces, no cambiamos por eso. Pero vamos a ir a otra cuestión. ¿Cuál es nuestro estilo de pensamiento? ¿Cómo pensamos? Pues hay tres constantes que son casi generales. La primera, siempre pensamos en lo negativo. ¿O no? Esa es la tendencia natural. Pensamos en lo negativo, lo que ocurrió, lo que falta, lo que no. Pensamos en el pasado, que es el que cautiva la mayor parte de nuestro tiempo. Y tercero, tenemos un pensamiento sólido, no líquido. Sólido quiere decir que está estabilizado y que introduce pocos cambios. El pensamiento líquido es más flexible. Y el pensamiento líquido sí incluye pensar en el futuro. Porque yo tengo que orientarme al futuro, al margen de donde vengo. Vengo de donde vengo y voy a donde voy. Pero si tengo el pensamiento cosificado en eso, hay un verdadero problema. Y hay una cuestión que es muy importante respecto del pensamiento. Toda esta serie de pensamientos que nosotros nombramos, no soy capaz, no valgo, no voy a poder, voy a fracasar, a mí nadie me va a querer, ¿los habéis oído alguna vez? ¿Esto qué significa? Esto es simplemente la punta del iceberg de una raíz que marca toda una estructura de vida y que indudablemente impide el crecimiento y nos clasifica. Lo quiero decir, creo que esta parte de cómo yo me veo o cómo soy visto, tenemos que ahondar un poquito más. Hay otra parte que puedo pensar en las heridas. Las heridas que nosotros hemos sufrido en el tiempo de nuestra vida. Heridas realmente severas en muchas ocasiones. Pero ¿cuál es el poder de las heridas? ¿Cuál es el poder que tienen las heridas? La herida no es me pasó ABC. La herida es que tiene una incidencia en toda la estructura de la personalidad, que tiene una incidencia en todas las relaciones y que va a marcar la vida. Va a marcar la vida. Pero nosotros a veces pasamos por ahí como un poquito. Y respecto de esto, quiero indicar algo que a mí me parece fundamental en el trabajo con las heridas y el trabajo en terapia. Sabemos tan poco del dolor y del sufrimiento que lo único que hacemos es asustarnos. A mí me parece que un terapeuta tiene que aprender a navegar por el dolor y por el sufrimiento y entrar a él, no describirlo, entrar y convertirse en un guía en ese tránsito. Estar ahí sin irse. Cuando el paciente, cliente, solicitante te pide, ahí es donde nosotros reculamos. Y yo digo, no, ahí es donde tú tienes que estar. Tienes que sostener y tienes que transitar eso. Ya, pero es que eso me afecta a mí, por supuesto. Claro que te va a afectar y te va a romper. Y tienes que reconstruirte otra vez. Porque si no se atraviesa ese camino, eso no se resuelve. Y se atraviesa en el camino del dolor. Más temible cuando no lo conocemos que cuando estamos dentro. Porque cuando estamos dentro no es tan temible. Y lo más importante es que estando dentro encontramos el camino de solución.
el camino de solución para esa persona. Esto es fundamental. Entonces, como ya he dicho que esta sociedad no es amistosa, ya he dicho que a veces aquí nos paramos un poco y nos armamos de teorías, hay una cuestión que es muy importante de la herida. Y he dicho el poder que tienen las heridas. Y es que comerciamos con las heridas. Se convierte con un sistema de intercambio social y de obtener reconocimiento, atención y compañía. ¿Me estáis entendiendo o lo explico? Sí. ¿Me entendéis? Sí. Entonces, indudablemente, hay muchas asociaciones de mujeres no sé cómo, asociaciones de hombres no sé cuánto, asociaciones de no sé qué, no sé qué. Es legítima la ayuda inicialmente, pero toda dolencia, todo malestar, todo dolor, toda herida solo tiene un sentido: sanarse y seguir la vida. Pero cuando uno encuentra tantas atenciones ahí, ¿cómo suelto esto? Así que quedo fijado en todo esto. La vida depende mucho de las heridas, del peso que llevamos con las heridas o la ligereza al soltarla. Esto va a incidir. Entonces, el tema de la heridología, el tema del comercio con la herida, me parece una cuestión muy importante. Y los terapeutas haríamos bien en ver cuando alguien está comerciando con ellas, qué sentido y qué función tiene. Hay otra cuestión que es todo el armazón que nosotros hemos hecho a partir de las heridas y caracterialmente. Cuando trabajo con el lado oscuro de la personalidad, me es muy interesante porque ya voy sacando 2, 3 y triples lados oscuros. Una es, yo estoy dando la charla, pero no sé cómo lo estoy haciendo. O sea, para mí es un lado oscuro el cómo lo hago. Vosotros me veis, pero yo no me veo. Después hay las partes que uno niega de sí mismo, que rechaza, que procura evitar. Es muy interesante cuando trabajamos esto, porque hay un tema que durante un tiempo a mí se me pasó, pero que ahora descubro. Es lo que en el lenguaje católico se llamaban los pecados capitales, que luego se han llamado fijaciones del ego, y que da lo mismo como se llamen. La soberbia, la codicia, la ira, el miedo, la tristeza. Es que esto no lo vemos, queda encubierto en esta forma, y el verdadero problema al trabajar las heridas es que en muchas ocasiones no las sanamos por una cuestión de soberbia. No doy mi brazo a torcer. Yo quiero más. Yo tengo miedo. Entonces esta es una cuestión fundamental, porque siempre queda de lado. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Para no extenderme más. Bueno, es una cuestión... ¿Cómo podemos sanar? Pues la primera cuestión es entender que la comprensión del cambio no es el cambio. La comprensión descriptiva del cambio no es el cambio. El cambio es otra cosa. En el cambio se requieren ciertos elementos. Uno, muy importante, es una actitud de entrega incondicional a dedicarse a la sanción. Si la persona no se entrega incondicionalmente, sin reservas, el cambio no va a ser posible, porque va a tener un compromiso limitado. No va a poder desplegar la fuerza necesaria, el poder personal necesario para eso, porque en el cambio va a tener que penetrar también las zonas oscuras, las zonas que temen. Pero repito, que si está el guía, es mucho más fácil, pero es muy delicado. Yo recuerdo cuando sufría, yo me quería ir a otro sitio. Entonces, esto es muy duro. Por ello necesitamos crear recursos para poder hacerlo. Crear condiciones sanadoras. Y hay que rescatar recursos que no se han activado. Que damos por hecho que tenemos, pero no nos engañemos. No los tenemos. Hemos desarrollado lo que hemos desarrollado y hemos inhibido lo que hemos inhibido. Y hay partes que han quedado inhibidas precisamente por las defensas. Hay que arriesgarse a cambiar. Cambiar hábitos, cambiar formas de vida, cambiar relaciones. Y me parece muy importante también como una condición, un esquema de valores saludable. Soy muy dado a los valores. Valores que orientan en la vida y que guían. No valores que nombramos, sino valores que vivimos. Que esta es una diferencia importante. Y aquí vamos a tener que hacer una actualización de las creencias que gobiernan nuestra vida. Si no cambiamos las creencias, que es lo que nos cosifica, el cambio es realmente difícil. Pero cuando digo que es una cuestión, la teoría, la descripción del cambio y el cambio, estoy hablando de que uno ha de activar el corazón y meterse ahí con todo el campo afectivo respecto de ello. Si yo no activo mi pasión emocional, la mente no se activa y el cuerpo no se activa.
Esta es una cuestión básica. Y como contraposición, algo que me parece importante. ¿Por qué trabajamos tan poco las cualidades y los dones que la vida nos da? Porque en terapia no se trabaja nunca. Siempre vamos a la herida, y siempre vamos a la herida, y siempre vamos a la herida. Mirad, os voy a una cuestión que es muy simple. Cuando una persona quiere contar lo que le pasa, y nosotros exploramos esa situación, de lo que le pasa, de lo que ocurrió, de lo que tal, lo que quiero que nos demos cuenta es que lo único que vamos a extraer es por qué una persona no tiene poder. Pero eso no da poder. El poder se activa cuando uno se entra al infierno, cuando uno entra al laberinto, porque es ahí donde vamos a tener la sanación y la respuesta. Esta es una cuestión esencial. Por eso digo la cuestión del corazón y entrega en todo ello. Voy a terminar con dos cuestiones esenciales y luego la función del terapeuta. Hay tres cuestiones que me parecen básicas para todo esto. La primera es el merecimiento. ¿Nos merecemos estar bien? ¿Nos merecemos estar bien? No me diréis que sí, que no. Eso lo respondéis individualmente. ¿Nos merecemos? Pues mirad, hay un sustrato interno de no merecimiento. Tenemos la sensación de que eso no nos corresponde. Tomad una botella. ¿Cuánto va a penetrar en la botella? No, sí, ya sé que tiene el tapón. ¿Cuánto va a penetrar? ¿Cuánto líquido? Echadle litros y litros y litros. Nada. Lo que normalmente solemos describir como no me cabe. Hay cosas que no nos caben y tiene que ver con lo que estaba argumentando antes. Esta es una cuestión que es fundamental. Lo que me cabe y lo que no me cabe. La cuestión del merecimiento. La segunda cuestión va a tener que ver con el proceso de vida. Yo afirmo que uno de los ejes de la vida y el sentido de la vida es el crecimiento. La vida tiene tres momentos que son importantes. Quisiera hacer un matiz sobre la energía. La energía que tenemos no es la misma en todos. Depende de la que hemos recibido de los ancestros. Depende de cómo la hemos gastado, consumido en la vida, y depende de cómo la gastamos ahora. Lo que quiero decir es que aquí podemos hacer procesos de reorganización vital. Concretamente, cuando yo me puse a mirar este tema, me quedé tan fascinado que he cambiado un montón de cosas de mi vida donde estaba gastando energía continuamente. Entre otras, he dejado de leer 2 periódicos diarios. No, os lo digo claramente, porque gastaba hora y media y acababa con los ojos hechos una carne. Entonces voy a los momentos vitales. Dejadme que este matiz me parecía interesante. Y en los momentos de vida, nosotros tenemos como 3 ejes centrales. Una es de dónde vengo. ¿De acuerdo? Yo vengo de allá. Pero voy a tener que decir, no sé si Lotte o Roberto. Cristo ha resucitado, ¿no? Cuando miramos los esquemas de las fuentes de poder, vemos lo tribal, el encuentro con la vida y la autoestima. Todo tiene la misma raíz, tribal. En las constelaciones el foco está puesto en eso. Pero hay un segundo eje, y digo Cristo ha resucitado porque Cristo trajo el amor. Esto lo vais a entender como una cuestión religiosa, me da lo mismo. Soy de los que creen en el alma, pero no desde una cuestión religiosa, sino de una cuestión que me conecta con el todo. Y mi vida está gobernada por ello, con lo cual no lo voy a llamar el ser esencial, el ser interno, todas esas cosas. El alma que me gusta mucho más. 95% de la población mundial pequeña, con lo cual. La segunda es, yo estoy en el mundo. ¿Y yo qué aporto al mundo? Porque es verdad que vine con heridas. Pero también es verdad que la vida me dio cualidades y me dio condiciones. Y esas son para que yo las ponga al mundo también. El mundo no está en la época de las cavernas. Sé que técnicamente ha cambiado mucho, humanamente no tanto. Entonces, ¿cuál es la creación que yo hago ante todo esto? 2. Acabo en medio. Bueno, en 2 y medio. La cuestión es que yo puedo estar todo el tiempo mirando hacia aquí. Muy bien.
Y si crees en la reencarnación volverás a lo mismo, porque la vida nos va poniendo las situaciones para ver si cambiamos. No es, Señor, dame esto. No, te pongo la situación y te la ventilas. Esa es la manera como la vida va construyendo. Entonces la segunda es cuál es mi aporte vital. ¿Qué es lo que yo hago con mi vivir? Y mi vivir no tiene que ser una gran gesta de descubrir el Polo Norte, ya está descubierto. A veces es cuidar a los hijos, atender a los clientes, poner una sonrisa y a veces llorar con alguien. Y aquí viene la parte del crecimiento del poder. Es que el amor, que es el eje central en las 7 fuentes que manejamos, el primero es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo, mirad cómo pensamos, mirad cómo miramos, mirad. El amor a nosotros. Es que no puedo perdonar a mi familia, es natural, pues claro, no lo va a perdonar si estás herido. No tienes la capacidad de trascender, no tienes ciertos recursos, no puedes, no es normal, estás ahí, no pasa nada, hombre, no es obligatorio. Bastante, aunque ya digas eso, si nunca lo has dicho. Y la tercera es el amor a la verdad. Y el amor a la verdad es una cuestión muy importante. Cuando se dice que todo se lee de distintas maneras, no, hay verdades universales. Entonces, en ese camino nosotros vamos hacia la voluntad, que es lo que nos va a llevar a realizar las acciones, hacia el conocimiento y hacia la trascendencia. Es decir, si yo tomo mi vida detrás, si yo creo en la vida y aquí, el tema de desarrollar las capacidades y los dones me parece una cuestión fundamental. La valentía, el coraje, la templanza, la confianza, la trascendencia, la fe. Cuando estas dos no están en conflicto, yo miro la vida de otra manera. Puedo mirar la vida de otra manera. Y es muy importante en esto, cuando yo me encuentro con alguien como terapeuta, haber desarrollado distintos aspectos. Uno de ellos es el poder, para adquirir conciencia de significado. No es lo que veo. ¿Qué? Déjame un minuto, por favor, si me das. Porque me falta el remate. ¿Me dais el permiso, por favor? ¿Me dais el permiso? Sí. El tema es, cuando yo unifico, yo comienzo a crear. No reactivamente, cuando miro aquí, sino comienzo a crear. Entonces, estos 3 ejes es que si yo desarrollo cualidades, potenciales, todo esto, esto se mira de otra manera. Y de alguna manera yo me convierto en un ser creador de la vida. Así que comienzo también a darme cuenta qué es lo que le pasa al otro. Y yo me curo a través del dolor del otro. Como terapeuta, la empatía no es ponerse en el lugar del otro, es sentir lo que le pasa al otro. Es meterlo dentro de mí el dolor. Y a partir de ahí, en mi propia curación, hago la suya. Por eso, ¿cuál es la función del terapeuta? Yo, en este momento, he destacado 5 respuestas que son las que doy en el curso del poder. La primera, que es muy importante, es aprender a ver. Lo que dicen las constelaciones es muy importante. Lo que ocultan también. Y una cosa que es básica, no es solo lo que pone, sino lo que veo. Mi capacidad de ver más allá de lo visible. Es decir, entrar dentro de cada uno para sentir y vivir lo que ocurre internamente. No es fácil, pero es necesario. Mirar dentro, detrás de los ojos. Aprender a ver matices todo el tiempo. Hay una segunda que es el propio desarrollo. El desarrollo técnico, pero sobre todo personal. Desarrollo como persona. La actitud de compromiso con la intimidad, la actitud de compromiso con la ayuda. Yo he comenzado diciendo que no soy un terapeuta neutro, no soy un terapeuta distante. Estoy involucrado en el proceso de sanación de cualquier persona, porque ese es mi compromiso. Y mi compromiso es ayudarle. Y voy a hacer todo lo que pueda y todo lo que sepa. Cuando no puedo trabajar, me retiro y adiós, muy buenas. Pero la actitud de compromiso es porque la persona, he dicho el guía, necesita a alguien que le estimule en los momentos realmente delicados, alguien que lo sostenga, alguien que le ayude a crecer, como los niños cuando nacen. Entonces, esto es una actitud legítima, es una actitud básica y que a mí me parece realmente sagrada, porque me parece que la persona es sagrada y yo estoy en actitud de servicio. La cuarta sería, miremos con muchos ojos, miremos sistemas, miremos formas, involucrémonos en los procesos de sanación, no nos hagamos técnicos, es lo que menos soporto de los terapeutas. Y por último, creo que un terapeuta ha de ser un evocador de vida.
Un evocador de vida es que no trabajo solamente con lo que me presentan, trabajo con eso y con la vida. Ese ser en su vivir, como un proceso de creación, como un proceso de resonancia, como un proceso de recuperar la vida que a través de todas las contaminaciones hemos ido inhibiendo. No es que la persona no la tenga, es que necesita un espacio, un lugar donde realmente pueda mostrarse, donde pueda ser sostenido y donde sea realmente estimulado. Es muy importante la resonancia que hay, la importancia que tiene la conexión cerebro, mente y cultura. Esto lo dejo para otra charla. Pero el tema de ser evocador de vida es ser un creador. No somos seres cualquiera. Muchísimas gracias.